Hay una oscuridad que no es la de la noche. Es una oscuridad mineral, ancestral, que pesa sobre los hombros como una losa de granito. Es el silencio absoluto de la roca, un silencio que solo rompen el eco de tus propios pasos y el lejano goteo del agua filtrándose desde un mundo al que ya no perteneces. Es el dominio de la tierra. Y en el año 1926, en las profundidades de una mina en Michigan, la tierra decidió reclamar lo suyo de la manera más aterradora y devastadora posible. Esta es la historia de la mina Barnes-Hecker, una historia donde el agua, ese símbolo de vida, se convirtió en un muro líquido y helado que sepultó para siempre a 51 hombres. Una catástrofe que comenzó con un error de cálculo y terminó con una carrera desesperada contra un lago entero que cayó a las entrañas del infierno. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Hola a todos, bienvenidos a Tenebrífico. En la península superior de Michigan, Estados Unidos, el paisaje es un tapiz de bosques densos y una red infinita de lagos. Hace miles de años, los glaciares rasparon esta tierra, dejando atrás el escudo canadiense, una base de roca dura y poco generosa, y una superficie llena de depresiones que se convirtieron en miles de cuerpos de agua. Para la industria del hierro, que floreció aquí a principios del siglo XX, esta geografía era una bendición y una maldición a la vez. El agua permitía el transporte del mineral, pero también escondía un peligro latente bajo cada lago, cada charco, cada superficie tranquila. En este entorno, la compañía Cleveland Cliffs abrió la mina Barnes-Hecker en 1923, cerca del pueblo de Ishpeming. No era la mina más profunda de la región, con sus 3 niveles principales a 600, 800 y 1000 pies bajo tierra, pero se consideraba moderna y segura. Tenía lámparas de carburo, un ascensor eléctrico y hasta sus dueños tenían fama de ser progresistas, preocupados por el bienestar de sus trabajadores, muchos de ellos inmigrantes. Era, en apariencia, un modelo de eficiencia y seguridad. Pero bajo esta fachada de control, la geología preparaba su trampa. La mina se extendía como un hormiguero bajo un suelo increíblemente húmedo. Y en un punto específico, bajo el nivel de 600 pies, los mineros descubrieron algo. Una caverna natural oculta en la roca, una cavidad enorme llena de agua y arena. Sabían que era un riesgo, así que empezaron a bombearla. Día tras día, extrajeron agua, monitoreando el flujo. La lógica parecía infalible. Si las bombas dejaban de sacar agua, significaba que la caverna estaba vacía, seca, inofensiva. Era seguro seguir perforando, seguir avanzando hacia el rico mineral de hierro. Lo que ellos no podían saber, lo que ninguna tecnología de la época podía decirles, era la verdadera naturaleza de esa caverna. No era un simple depósito de agua. Era un pilar estructural, un pilar natural que, saturado de agua y arena compacta, actuaba como un contrafuerte, soportando el peso colosal de todo un lago que se encontraba cientos de pies más arriba, en la superficie. Al bombear su contenido, no estaban vaciando un tanque, estaban lavando, grano a grano, los cimientos de un dique natural. Cada galón de agua extraído era un punto de presión menos, cada bolsón de arena removido, un soporte que desaparecía. Debilitaron la base, sin oír el crujido de advertencia. El 3 de noviembre de 1926 amaneció como cualquier otro día de otoño en Michigan. Frío, gris. 51 hombres bajaron a la mina Barnes-Hecker. Entre ellos, un joven de 22 años, llamado Rutherford Wills. En la superficie, una casualidad cambió un destino. El superintendente de la mina
Tenía planeado acompañar una inspección oficial, pero su esposa necesitó el automóvil. Decidió entonces caminar a una mina vecina, la mina Morris, para hacer una inspección allí. Una decisión trivial que horas más tarde le salvaría la vida. Abajo, la rutina era total. La inspección oficial recorrió los niveles. Todo estaba en orden. En el nivel de 600 pies, justo en el área cercana a esa caverna que creían drenada, un equipo de hombres preparaba una voladura rutinaria. Perforaron, cargaron los barrenos con dinamita, se retiraron a una distancia segura. Eran aproximadamente las 11:25 de la mañana. Un hombre apretó el detonador. La explosión retumbó en los túneles, un estruendo familiar. Pero cuando el eco comenzó a desvanecerse, no fue reemplazado por el silencio habitual. En su lugar, nació otro sonido, un rugido profundo, gutural, que venía desde las mismas entrañas de la tierra y que no dejaba de crecer en intensidad. Era el sonido de la roca cediendo, era el sonido del dique natural, debilitado durante días y acabado de sacudir por la explosión, rompiéndose por completo. En ese instante, la pesadilla se hizo realidad. En la superficie, el lago que descansaba sobre la caverna comenzó a agitarse de forma violenta y antinatural. Y luego simplemente, todo su fondo colapsó. Se abrió un sumidero gigantesco y millones de galones de agua helada de noviembre se precipitaron hacia el vacío que conducía directamente al techo de la mina Barnes Hecker. Dentro de la mina, los hombres cerca del punto de la voladura solo tuvieron segundos. Primero, una pared de aire comprimido, cargada de polvo y fragmentos, los golpeó con la fuerza de un huracán. Las lámparas se apagaron de golpe, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. Y entonces, el rugido del viento se transformó en algo infinitamente peor. El estruendo ensordecedor de un océano cayendo a plomo sobre sus cabezas. No era una inundación lenta, era un tsunami subterráneo. Todo el volumen del lago, concentrado y canalizado por los estrechos túneles de la mina, se transformó en un chorro de agua a presión monstruosa, un muro líquido que avanzaba a una velocidad imposible de superar corriendo. El agua, helada como el hielo, destrozaba puertas estancas, arrancaba vigas de soporte, arrastraba rocas del tamaño de un hombre. Llenó los túneles superiores en cuestión de segundos y comenzó a precipitarse por el pozo principal, el corazón central de la mina, por donde pasaban todos los niveles. Para la mayoría de los mineros, especialmente los que trabajaban en los niveles más profundos, a 800 y 1000 pies, no hubo advertencia, solo un repentino rugido que crecía y luego la oscuridad total interrumpida por una corriente helada que lo arrollaba todo. No tuvieron oportunidad. Pero Rutherford Wills estaba en el nivel de 800 pies, cerca del pozo principal. Sintió el golpe de aire que le derribó. Su lámpara se apagó. Y en esa oscuridad súbita, con el nuevo rugido llenando el espacio, su instinto le gritó la verdad. Algo catastrófico había pasado. Gritó a todo pulmón, advirtiendo a quienes podían oírle que huyeran, que subieran. Pero muchos de sus compañeros eran inmigrantes que no entendían bien el inglés. Su advertencia se perdió en el caos. Y luego, la electricidad falló. Todo quedó a oscuras, solo iluminado por destellos caóticos de lámparas que se apagaban para siempre bajo el agua. Will supo entonces que su única esperanza era el pozo principal, y supo también que era una trampa mortal, porque toda el agua pasaría por allí. No había opción. Con el sonido del agua acercándose, corrió hacia las escaleras de emergencia que recorrían el pozo. Detrás de él, un puñado de hombres que habían estado cerca hizo lo mismo. El ascensor estaba muerto. Solo quedaban los peldaños de hierro, resbaladizos y fríos.
Lo que siguió fue una de las escaladas más desesperadas y heroicas de la que se tiene registro. Wills comenzó a subir desde los 800 pies, pero el agua ya estaba cayendo por el pozo desde arriba, una cascada brutal de cientos de toneladas que se estrellaba contra él. No estaba subiendo por una escalera, estaba escalando por el interior de una catarata. El agua, helada, le golpeaba con una fuerza que quería arrancarlo de los peldaños. La oscuridad era casi total. Para poder respirar, tenía que girar la cabeza hacia abajo y cubrirse la nariz y la boca con la mano, luchando por atrapar bocanadas de aire entre el torrente. El lodo cubría todo, haciendo que sus guantes fueran inútiles. Se los arrancó con los dientes y siguió subiendo, agarrando el hierro con las manos desnudas. Llegó al nivel de 600 pies, pero el horror no había terminado. Ahora el agua no solo caía de arriba, sino que también brotaba a presión de los túneles laterales, inundados, para luego sumarse a la cascada principal. Siguió. Cada músculo le gritaba, el frío le provocaba calambres terribles en las piernas. El nivel del agua en el pozo subía a un ritmo aterrador, casi 1 pie por segundo. Literalmente le pisaba los talones. Y entonces, cuando ya llevaba varios minutos en esta lucha sobrehumana, sintió una sacudida violenta en la escalera justo debajo de él. Un crujido metálico desgarrador. Se giró y en la penumbra no vio a los hombres que lo seguían. Un enorme pedazo de escombro, arrastrado por la corriente, había impactado contra la escalera y la había roto. Sus compañeros habían caído al vacío, de vuelta al pozo, que ahora era un remolino mortal. Wills estaba solo, y el agua, implacable, seguía subiendo. Le llegaba a la cintura mientras intentaba mantener la posición en los peldaños. Flotar era una sentencia de muerte por hipotermia o por golpes contra la roca. Solo podía subir. Durante 14 minutos interminables, Rutherford Wills escaló el equivalente a un edificio de 80 pisos, dentro de una cascada a oscuras, con el agua helada subiendo tras él. Su mente se encerró en un solo objetivo, el siguiente peldaño. Hasta que, finalmente, en la oscuridad, vio unos brazos que se extendían hacia él desde arriba. Eran hombres de la superficie, que habían bajado por la escalera para intentar ayudar a quien pudiera escapar. Lo agarraron y lo izaron los últimos metros. En el instante en que sus pies tocaron la superficie firme, su cuerpo colapsó. Cayó desplomado, inconsciente, al borde de la muerte por agotamiento e hipotermia. Lo reanimaron a duras penas. Rutherford Wills era, milagrosamente, el único hombre que había logrado salir con vida de la mina Barnes Hecker. Detrás de él, 50 hombres habían quedado atrapados, y el agua, en apenas 15 minutos, había llenado la mina hasta dejar solo 185 pies de aire por debajo de la superficie. Todo estaba inundado. El resto del día fue de caos y desesperación impotente. El superintendente, llegando desde la mina Morris, organizó la evacuación de las minas vecinas por miedo a que el agua se propagara. Afortunadamente, los túneles de conexión se bloquearon con lodo y escombros. Se intentó montar un rescate, pero era evidente la verdad terrible. No había nadie a quien rescatar. Incluso si alguien hubiera encontrado una bolsa de aire en aquel laberinto sumergido y helado, en 1926 no existía la tecnología para alcanzarlo. En los días siguientes, equipos de voluntarios, muchos de ellos mineros de otras explotaciones, intentaron bombear el agua. Recuperaron algunos cuerpos que las corrientes habían arrastrado hacia los túneles de conexión con la mina Morris. En total, solo 10 cuerpos fueron recuperados. El esfuerzo fue inútil. Un nuevo derrumbe de lodo reinundó lo poco que habían logrado vaciar. La decisión fue dolorosa, pero inevitable. Continuar era enviar a más hombres
a una muerte casi segura en túneles inestables y completamente anegados. La mina Barnes Hecker fue declarada oficialmente la tumba de los 41 hombres que aún yacían en su interior, y fue sellada para siempre. La comunidad de Ishpeming, pequeña y unida, quedó destrozada. 42 mujeres se convirtieron en viudas. 132 niños perdieron a sus padres. En un pueblo así, no hubo una sola familia que no se viera afectada por la tragedia. El hijo de uno de los mineros, Luis, que había cambiado de turno esa mañana, supo de la emergencia y corrió a casa para avisar a su padre, solo para descubrir con horror que ya estaba dentro cuando ocurrió el desastre. La investigación posterior declaró el suceso como un accidente, un evento imposible de prever con los conocimientos de la época. La compañía Cleveland Cliffs, reconociendo una responsabilidad moral, otorgó una pensión a las familias. Pero eso era un pobre consuelo para un dolor tan grande. Rutherford Wills, el único superviviente, nunca superó del todo la experiencia. Atormentado por pesadillas, nunca más volvió a bajar a una mina. Se mudó, cambió de trabajo y llevó el peso de ser el único que salió de allí. En 1972, ya anciano y con permiso de su médico, regresó al lugar por última vez para la inauguración de un monumento. Murió al año siguiente. Hoy, una placa conmemorativa en Ishpeming recuerda los nombres de los 51 hombres. El desastre de la mina Barnes Hecker sigue siendo el más mortífero en la historia de Michigan, y sin embargo, es un relato que pocos conocen fuera de aquella región. La mina sigue ahí, sellada, y en su interior, el agua seguramente quieta ahora, llena cada galería, cada túnel, cada taller. Es un mausoleo perfecto, silencioso y oscuro, un recordatorio eterno de que a veces la naturaleza esconde sus amenazas justo debajo de lo que parece más sólido e inofensivo. Un lago tranquilo puede ser, en un instante, la puerta de entrada al infierno. Antes de irte, piensa en esto. Toda la tragedia giró alrededor de un error de percepción. Creían que la caverna estaba vacía. Creían que era seguro. En tu vida, ¿hay alguna certeza que das por absoluta, que no esté, tal vez, sostenida por un pilar que no puedes ver y que podría estar erosionándose en silencio? Si este tipo de historias reales, documentadas y cargadas de sombras, te mantiene frente a la pantalla en un silencio reflexivo, dale like a este video. Eso le dice al algoritmo que hay más historias como esta por contar. Compártelo con esa persona que cree que el peligro siempre anuncia su llegada con un gran estruendo. A veces, el sonido más aterrador es el que no se oye hasta que es demasiado tarde. Y si quieres adentrarte en más relatos donde un solo instante, una decisión o un error cambian todo para siempre, suscríbete a Tenebrífico. La próxima historia ya está esperando.